darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar acá. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Algunas personas nuevas que nos acompañan, creo, hoy. Sean bienvenidos. Y está nuestro hermano Frank, nos visita de la iglesia de Veracruz. Es uno de los hermanos que ayuda a pastorear allá. Y bienvenido, mi hermano. Está junto con su esposa. Allá está, para que todos los saluden despuesito. Ponte de pie, mi hermano, para que te conozcan. Su esposa, su hermana Yuli, y le damos la bienvenida y así también a cada uno de ustedes, bienvenidos. Los que están en Facebook, igual hoy, bienvenidos. Qué bueno que estén acompañándonos en esta transmisión. Estaremos pasando entonces, hermanos, a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 18. Vamos ahí a tener nuestro tema de este día. ¿Alguien no sé si vio la publicación? ¿Cómo se llama el tema de esta mañana, de este día? El perdón y la gracia de Dios, ya que hemos estado hablando de la gracia, de ese don que el Señor nos da, la gracia de Dios viene a nuestras vidas cuando Dios nos perdona primeramente a cada uno de nosotros. Y conforme nosotros entendemos el perdón de Dios, es que nosotros también podemos, hermanos, ya de entrada les digo, podemos nosotros igual mostrar gracia para con nuestro prójimo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Eh, Quiero leer a partir del versículo número 21 de Mateo 18. Y mira qué contexto tan profundo, tan amplio, porque nuestro Señor está hablando de cuando nosotros a veces tropezamos a alguien, está hablando el Señor, primero vienen y uno le dice, Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y bueno, para que no hubiera así como que esa pregunta, esa incertidumbre, Dios les da varias respuestas. Y bueno, Él nos está hablando, les decía, del perdón, nos está hablando de, de no hacer caer a alguien, acerca de cómo perdonar a nuestros hermanos, a cómo perdonar a la gente, a nuestro prójimo. Y aquí Pedro el apóstol, hermanos, quisiera leer verso 21, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sigue el Señor hablando, respondiendo a Pedro, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía a 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, una breve respuesta pareciera, una larga respuesta más bien. Y hermanos, quisiera o que oráramos acá en nuestro lugar, cerráramos nuestros ojos un momento y buscáramos de la ayuda de Dios para poder estar entendiendo estas grandes verdades. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este día. Agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos que hoy están siguiéndonos, están hoy aquí, abriendo la escritura juntamente con nosotros para poder llegar al entendimiento, Señor, de cómo opera tu bendita gracia en nuestras vidas hacia esa relación interpersonal, esas relaciones humanas que tenemos cada día con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, en nuestros hogares, Señor. Pedimos de tu ayuda y bendición entonces para que tú nos hagas entender estas palabras, estas verdades. Y te lo pedimos en el nombre de aquel que ha perdonado nuestro pecado, nuestra deuda, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, decía, la respuesta que acabamos de oír viene en base a la pregunta que hace Pedro el apóstol y él se acerca a nuestro Señor Jesucristo y como siempre, tal vez impulsivo, como siempre, tal vez como queriendo ser el primero en levantar la mano, viene y se acerca, porque él está, repito, estamos oyendo el contexto, hermanos, estamos oyendo el contexto. Yo decía, viene viene hablando nuestro Señor acerca de no poner tropiezos a los demás y viene también hablando acerca de ese, cómo debemos nosotros de perdonar a nuestro prójimo, cómo debemos de perdonar a nuestros hermanos. Y la gracia de Dios, hermanos, cuando en la gracia de Dios, hemos estado hablando muchísimo de este tema y lo hemos hablado de diferentes puntos. Y hoy quisiera yo hablarte de la gracia de Dios, cómo opera cuando tú y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Esto o el perdón hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, hacia aquellas personas que nos rodean, la podemos nosotros vivir, la podemos experimentar. Esa gracia puede ser operada. Podemos nosotros perdonar cuando llegamos al entendimiento primero que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Cuando no llegamos a ese entendimiento, y creo que a veces no llegaremos a entender la magnitud de esto que estoy diciendo, hasta que creo que un día estemos delante de Dios en el mismo cielo y podamos y alcancemos a comprender las dimensiones del perdón que el Señor ha operado en nosotros. Porque hoy nosotros tenemos una mentalidad tan carnal que, como dijo Santiago en una ocasión, nosotros ofendemos muchas veces, pecamos muchas veces. Primera de Juan también dice lo mismo. A veces hay pecado en nosotros y nosotros no aprendemos o no sabemos manejar el pecado, no sabemos o no aprendemos a manejar aún nuestro pecado y es ahí donde el Señor quiere ayudarnos, hermanos. De cuántas veces decía Pedro, perdonaré a mi hermano que peca contra mí. Y Jesús, hermanos, le da una respuesta de cómo ha de tratarse esos asuntos entre hermanos. Entonces, entendamos esto primero. Nuestro Señor Jesucristo, al dar esta respuesta, le está diciendo de cómo debemos nosotros, y estamos hablando nosotros, hermanos, estamos hablando nosotros, iglesia, cómo hemos de tratar nuestros asuntos entre hermanos.
cómo hemos de tratar algunas situaciones un poco difíciles, un poco ásperas, un poco salidas de control. Y yo decía en uno de los temas que compartía, hablando de los medios de gracia, que cuando nosotros descuidamos los medios de gracia, es muy seguro que no hay crecimiento espiritual en nosotros, número uno. Número dos, no hay madurez en nuestra vida, no hay madurez en nuestro carácter y por lo tanto vamos a tener dificultades con cualquier hermano con quien a veces tratamos o buscamos convivir. Vamos a tener choques, vamos a tener dificultades cuando tú y yo descuidamos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para que podamos crecer, podamos madurar, podamos ir adelante en nuestro caminar cristiano. Entonces, hermanos, es exactamente lo que está tratando acá. Nuestro Señor Jesucristo quiere tratar no solo con Pedro, hermanos, quiere tratarlo con todos los discípulos. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o en el que Pedro está preguntando, oye bien lo que dice Pedro: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y es que en el entendimiento, en la interpretación, por así decir, bíblica, que hasta en ese momento se entendía, se comprendía, bueno, la gente decía que una persona puede perdonar a otra persona hasta 3 veces. Repito, la interpretación del tiempo, la interpretación del momento, el contexto en el que ellos vivían en la iglesia, a Pedro se le había enseñado algo. Una persona puede perdonar una, puede perdonar 2, hasta 3 veces puede uno perdonar. Perdonar 4 veces, por así decirlo, es que como que tú eres más bueno, o eres muy bueno y más bueno que Dios. ¿De dónde viene la interpretación? Bueno, en el libro de Amós, hermanos, si me acompañan rápidamente, Amós capítulo 1, verso 3. Pedro y los discípulos, la gente tenía el entendimiento de este texto, era como un fundamento, era como un principio bíblico que regía a la gente en ese momento. Entonces, dice así, verso 3, capítulo 1, Amós, capítulo 1, verso 3, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Luego más adelantito, esto se repite por lo menos varias veces, 4 veces, 5 veces. El versículo número 6, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Está hablando de pecados. Y más adelante en el versículo número 9 dice, así dice Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así sucesivamente va, verso 11 dice, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Más adelante en el verso 13 nuevamente repite esto mismo: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Cuando la gente en ese momento, en ese contexto cultural, podemos decir que tenían el entendimiento teológico que se conocía hasta ese momento, era: Dios solo perdona 3 veces y en el cuarto ejecuta juicio. En el cuarto Dios ejecuta juicio. Por lo tanto, Pedro decía, o Pedro está aquí preguntando y a la vez dando como una respuesta. Y cuando nosotros oímos esta respuesta de Pedro, hermanos, nos sorprende muchísimo, porque Pedro en este momento no estaba diciendo 3, sino dice hasta 7.
Pedro le había añadido 3 más otro más. Es decir, 4, o sea, 7 veces. Cuando nosotros oímos la respuesta de Pedro, la verdad es que pareciera como que hubiera buscado como que el halago de nuestro Señor Jesucristo y decirle, oh Pedro, tú eres muy bueno, tú eres muy compasivo, Pedro, tú eres muy perdonador, Pedro, o sea, no perdonas 3, perdonas 7 veces. Pareciera que el entendimiento, repito, de Pedro o su respuesta, pareciera como que quería que todos se asombraran y dijeran, oh sí, Pedro, eres muy, muy, muy generoso. Oh Pedro, eres muy compasivo, Pedro, eres muy compasivo porque, repito, el entendimiento que se tenía acerca del perdón para con las personas, para con la gente, era Dios solo hasta 3 veces perdona y ya en la cuarta ejecuta sentencia, ejecuta juicio. Entonces Pedro decía, ok, hasta 7. Y la respuesta, hermanos, de nuestro Señor, versículo 22, le dijo Jesús, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y los matemáticos que tenemos hoy aquí, ¿cuánto sería más o menos? ¿Cuánto? 490, 490 veces. O sea, Pedro estaba diciendo hasta 7. La respuesta de nuestro Señor, hermanos, en esto les dice no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Oh, hermanos, fíjate el entendimiento que, repito, tenía la gente. Repito, el entendimiento, 3 veces yo tengo que perdonar. Si alguien peca contra mí, le perdono 1 vez. Si mi hermano peca contra mí, le perdono 2 veces. Si mi hermano peca contra mí, le perdono 3 veces. Y de ahí que algunos hermanos comenzaron a hacer doctrina. Los rabinos comenzaron a hacer doctrina de varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Es un ejemplo. Empezaron a hacer doctrina de algunos versículos de la Escritura y era los principios bíblicos que ellos tenían. Así que al oír de la boca de nuestro Señor Jesús, en este momento, Pedro y los discípulos, creo que estaban muy asombrados con la respuesta que estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito entonces, decía yo, mis hermanos, es que podamos entender, que podamos comprender cómo hemos de tratar nuestros asuntos entre hermanos. El punto es hacia dónde nos quiere llevar Dios, hacia dónde nos quiere dirigir Dios a ti y a mí. Porque bueno, el concepto de hoy que tenemos también acerca del perdón es, ok, yo le perdono a alguien, siempre y cuando no, y fíjate cómo perdonamos nosotros. Decimos, te perdono, pero la gente te dice, ah, pero ¿te acuerdas aquella vez que me hiciste? Ah, pero ¿te acuerdas que la otra vez también me hiciste lo mismo? O sea, perdonamos, pero tenemos muy presente lo que nos hicieron semanas atrás, meses atrás, años atrás, y lo tenemos tan presente como si hubiese sido apenas hace un momento. Lo tenemos tan vivo, tan presente, que pareciera que fue hace 2 minutos. Es más, que no se ha terminado el problema. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la idea que está dando acá es que no debemos poner límite al perdón. Tomemos nota. El propósito, hermanos, o la idea que nuestro Señor Jesucristo, al estar respondiendo a Pedro y a los hermanos, es que no debemos poner límites al perdón. Y no es que, ok, entonces ya al 491, entonces hasta aquí es el límite.
porque es el nuevo límite que acaba de poner nuestro Señor Jesucristo, 490 veces podemos decir. Y entonces ya cuando yo vaya cumpliendo el 491, entonces ahora sí yo puedo ya tener dificultades, problemas y no busque una solución a esos problemas que tengo contra mi prójimo, contra mi hermano, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis vecinos, etcétera. Repito, el propósito es que tú y yo no le pongamos límite al perdón. Y esto más adelante, nuestro Señor Jesucristo, más adelante, nuestro Señor Jesucristo, explorando la escritura, podemos ver cómo Él nos enseña, más adelante decía, cómo ha de ser nuestro trato para con nuestros hermanos. En Lucas capítulo 17, déjame leerte un pasaje, verso 3, si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Ves la importancia que Dios le da al tema del perdón? ¿Ves la importancia y ves cómo Dios no dice solo perdónalo hoy y mañana no lo perdones? Y cuando el Señor está hablando en Lucas acerca de si tu hermano se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Pareciera que el texto nos está diciendo si por lo mismo te ofende. O sea, pareciera como algo que está repitiendo nuestro hermano o nuestro prójimo, y esas varias veces que peca contra nosotros, por lo mismo, la indicación de nuestro Señor Jesucristo es perdónalo. No hay un límite para el perdón. Yo no sé qué entendimiento tenemos nosotros, qué entendimiento nosotros tenemos acerca del perdón. ¿Cómo hemos de perdonar? ¿Cómo hemos de perdonar a los demás? Ahora mismo no recuerdo el texto de uno de los profetas menores donde exactamente dice que él perdonaría nuestros pecados, perdonaría el pecado de su pueblo y echaría a lo más profundo del mar y no se acordaría más de sus pecados. No recuerdo ahora mismo el texto, pero es uno de los profetas que habla esto y nos dice cómo perdona él, cómo opera su perdón, cómo es que él o de qué manera perdona o qué quiere decir cuando él dice que se olvida del pecado o de nuestros pecados. Así perdona Dios. Cuando él perdona, no se acuerda más. No tiene más memoria acerca de lo que tú y yo hicimos o de lo que el pueblo, la gente hace. Nos quiere mostrar exactamente cómo es su carácter, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo, fíjate bien, verso 23, nuestro Señor Jesucristo continúa hablando acerca del tema del perdón y les presenta una parábola, hermanos. Les presenta una parábola. Todos creo que la hemos leído, todos la conocemos, todo mundo creo que ha leído estos textos, pero hoy vamos a revisarlos, hermanos. La verdad es que a veces, aun cuando tenemos 10, 15, 20, 30 años como creyentes, a veces nosotros todavía pecamos como si fuera hace 30 o 20 años. La verdad es que cuando nosotros empezamos a caminar, empezamos a andar, empezamos y caminamos con el Señor y hermanos, a veces nosotros también llegamos a cometer pecados. Llegamos a cometer pecados y a veces lo cometemos en contra de nuestros hermanos,
a veces lo cometemos en contra de alguien que nos ama o que amamos, alguien cercano, y el punto a veces es que no sabemos cómo poder arreglar o cómo poder vivir en esas situaciones. Y es ahí donde la gracia de Dios, hermanos, porque es algo sobrenatural que opera en nosotros, esa gracia de Dios, cuando Dios perdona a la persona, Dios nos capacita para perdonar. De hecho, no sabemos amar, amamos porque el amor, hermanos, es de Dios. Si hoy podemos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a aquel que nos hiere, es porque Dios nos ha amado y porque ese amor es de Dios, no es nuestro. Dios nos ha puesto de su amor en nosotros. Hemos sido engendrados y la naturaleza, por así decir, los atributos comunicables de Dios están hoy en nosotros, como es el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, habitan en nosotros, está el fruto que el Espíritu Santo produce, no porque nosotros lo hayamos obtenido, sino porque Dios nos ha dado. Eso es un don. Eso es gracia, hermanos. Hemos recibido algo de gracia, así que eso que hemos recibido de gracia, ya lo entendíamos la semana pasada, hemos de dar de gracia entonces lo que el Señor nos ha dado de gracia. Y si hay algo tan grande que hemos recibido de gracia, hermanos, es el perdón. Ha sido el perdón, hermanos. Y yo decía hace un momento, creo que no alcanzaremos a comprender las dimensiones del perdón. De verdad, no, nuestra mente carnal, finita, no alcanza a comprender las grandes dimensiones del amor, de esa naturaleza de Dios, de cómo es Él, perdonador. No lo alcanzaremos, creo, a comprender. Pero eso poco que llegamos a comprender, comencemos nosotros a practicar, a vivir. Hermanos, Dios nos presenta aquí, en el verso 23, en adelante, al verso 35, la parábola de los dos deudores. Él les relata, nuestro Señor Jesucristo les relata esta parábola donde claramente, hermanos, podemos ver tres cosas acá. Yo numeré tres puntos, tres actos que se ven aquí muy claros. Número uno, vemos el perdón del rey, hermanos. Vamos a ver el perdón del rey. Número dos, estaremos viendo la falta de perdón del siervo. Y número tres, estaremos viendo la reacción del rey ante la falta de perdón. Estaremos viendo estos puntos en estos versículos, lo que el Señor quiere enseñarnos y vamos a acercarnos a la parábola, hermanos. Verso número 23, vamos a leer verso número 23, estaremos viendo primero ese perdón del rey, hermanos. Verso número 23, aquí estamos, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es por esto que el reino de los cielos puede compararse, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. A esto se puede comparar, eso es de hecho una parábola, comparar con un ejemplo real puede ser, y es lo que nuestro Señor Jesucristo aquí estaba trayendo a los discípulos. Miren, con esto se puede comparar acerca del reino de los cielos, y empieza diciéndoles que el Señor, el Señor utiliza frecuentemente esos tipos de expresiones como el reino de los cielos en varias de las parábolas, principalmente parábolas del reino le llamamos, les conocemos, y donde un rey, hermanos, en este caso, es quien gobierna. El reino de los cielos es semejante, hermanos, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y bueno, ya les digo, o sea, ese rey, hermanos, es Dios principalmente, por supuesto. La comparación que está haciendo aquí, o la comparativa que está haciendo aquí Dios, es que es semejante, y Dios es quien a todos a llamarnos o nos llama a cuentas, y el Señor Jesucristo, hermanos,
es el rey absoluto. Nosotros somos los súbditos, somos los siervos y son aquellos que nos hemos arrepentido, los siervos, somos aquellos que hemos venido a la fe, somos nuevas criaturas, somos aquellos, los siervos, aquellos que hemos conocido al Salvador, los siervos somos aquellos que hemos sido liberados de nuestros pecados y el rey soberano de nuestras vidas, en este caso es Dios. Es Dios el rey, el soberano, y somos nosotros los siervos que somos llamados. Y el Señor dice aquí, llama para hacer cuentas, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Oh, esto es interesante. Esto es interesante, nos habla también de un tiempo futuro en el que Dios ha de llamarnos a todos nosotros para dar cuentas acerca de nuestra vida, acerca de nuestros actos, de nuestros hechos. Y un día hemos de ajustar cuentas, pero en este caso no es como que, o no se está refiriendo a que, bueno, creo que vamos a hacer cuentas, vamos a ver cuánto le debo a Dios y cuánto me debe a mí. No se trata de eso, hermanos. No se trata de cuánto le debemos y cuánto nos debe. Se trata, hermanos, de que un día tú y yo, nosotros no le debemos nada, ¿sí? A Dios no le debemos nada, primero quiero decirte, porque cuando nosotros entendemos o leemos esto, pareciera que se trata de algo así. Definitivamente no se está tratando de cuánto nos debe y de cuánto le debemos. Más bien nosotros somos los que estamos en deuda, porque para empezar Él no nos debe nada, hermanos. Eso vayamos así descartándolo, haciendo a un lado. Y es interesante, el verso 24 es interesante porque Él dice que comienza a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. De hecho, la parábola no habla, hermanos, acerca de pecados. La parábola no habla acerca de, exactamente, no está hablando acerca de algún pecado que nosotros hemos cometido. Es la comparación o es lo que Dios está diciendo acá para llamarnos o para decirnos que el Señor o que este rey comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía, dice la Escritura, le debía, pareciera que hay una deuda o es una deuda que la persona tiene o tenía para con el rey. 10,000, hermanos, talentos. Es algo impresionante, hermanos. Ustedes saben que hoy no hay algo que pueda compararse, no hay algo que podamos decir, ok, yo puedo decir que esto vale tanto. Esto es, creo que la moneda más grande que los griegos tenían era el talento, hermanos. El talento equivalía más o menos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, equivalía, déjame decirte, a 1,000 semanas de trabajo. Un talento, para que vayamos comprendiendo la dimensión de cuánto vale, un talento tenía el valor aproximado de 1,000 semanas de trabajo. Un talento. Alguien podía pagar un talento más o menos entre 17 y 19 años. Para que vayamos entendiendo la dimensión de cuánto debía aquel siervo. No sé si vayamos tomando notas, vamos haciendo algunas preguntas de cuánto más o menos los hermanos matemáticos que tenemos acá, que vayamos sacando pluma, que vayamos sacando papel y vayamos viendo más o menos cuánto es en dinero, porque no sé si alguien de los presentes tenga esa cantidad, pero no sé, yo dudo que haya uno que tenga la cantidad que este hombre debía. Esto es impresionante, yo estoy impresionado
porque este hombre no tenía cómo pagar la deuda que tenía con el rey. Y es exactamente la comparación que Dios quiere hacer con la deuda que tú y yo teníamos para con ese rey. Para que tú y yo vayamos también comprendiendo, ah, vayamos comprendiendo si lo que tenemos nos alcanza para alcanzar el perdón de este rey. Es importante, ¿eh? Y al final del tema, yo creo que estaremos entendiendo que no hay cómo pagar, no hay cómo ajustar la cuenta que tenemos y que este siervo tenía para con su señor, para con su señor. Decía yo que entonces la moneda, la moneda de ese tiempo, el valor numérico más grande era el talento. Como nuestro billete, tal vez el más grande hoy que tenemos es el de 1,000 pesos, ¿no? Bueno, el valor numérico más grande que había en ese entonces, la moneda griega, por así decir, la moneda, era el talento y equivalía aproximadamente a 1,000 semanas de trabajo. Si hacemos cálculos, más o menos uno completa para tener un talento entre 17, decía yo, y 19 años. Alguien ha dicho que puede que sea hasta más, que tal vez podemos equivocarnos y tener un error como de 3 a 5 millones, por ejemplo, y decir que puede hasta ser más todavía. Pero lo importante aquí es cuánto tendría que tener aquella persona para poder pagar, hermanos, la deuda que tenía para con su Señor, para con su Señor. Un, un jornalero, un jornalero en los tiempos bíblicos, pues ganaba muy poquito, un denario, ganaba muy poquito, tenía, o su salario era pequeño a comparación a un talento. Así que si más o menos comenzamos a hacer números, ¿cuánto nos da, hermanos, los que ya tienen la suma total? Están discutiendo, ¿8 millones? Son más. 190,000 años de trabajo, aproximadamente. ¿O cuánto le da, hermano? 192. 192,000 años de trabajo. ¿Cuántos años crees que vas a vivir? A menos que seas nieto de Matusalén, tal vez, bisnieto, probablemente. No, no son ni 190,000, ni 190 años, son 192,000 aproximadamente, entre 190,000 y 192,000 años. Ni Matusalén vivió ese tiempo. Vamos nosotros dimensionando entonces, pareciera una exageración esto que estamos diciendo, estos números que estamos presentando, hermanos. Pero la deuda que tenía este hombre, la deuda que tenía este hombre era tan grande que no había cómo poder cubrirla. Alguien ha dicho, algún comentarista, probablemente se estaba tratando de un recaudador de impuestos. Manejaban tal vez mucho dinero. ¿Y sabes qué creo yo? Aún aunque haya sido un recaudador de impuestos, no creo que haya recaudado todo ese dinero. En Palestina apenas entraban 900, creo que talentos al año. 900, hermanos. Wow, dices, entonces, ¿cómo es que este hombre estaba tan endeudado?
Entonces, ¿cómo es que este hombre tenía una gran deuda para con su señor el rey? Y ya decía, hermanos, cuando viene Dios a llamar a cuentas, entonces, y se presenta, hermanos, se presenta delante del rey, puedo yo entender la condición de aquel hombre. Seguimos leyendo, dice, y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Wow, dices, es increíble. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Si hacemos entonces cuenta, vendiendo al esposo, vendiendo a la esposa, vendiendo, yo no sé cuántos hijos tenía, 7, 10, yo no sé cuántos hijos tenía, cuántas propiedades tenía, aún vendiendo las propiedades y vendiendo a la gente. En los tiempos bíblicos, la esclavitud todavía era algo normal. Hasta todavía en el siglo XX había esclavitud. No sé si en el siglo XXI tengamos todavía, pero en el siglo XX todavía había esclavitud. No tan lejos, tal vez en los Estados Unidos, muy cerca de nosotros, había esclavitud, habían esclavos. Entonces, decir que la Biblia nos habla de esclavos, claro que sí. Entonces, cuando alguien no tenía con qué pagar una deuda, era normal que si no tienes con qué pagar lo que debes, no era que venía y te embargaba, así como el banco viene y te dice, ok, no me puedes pagar, déjame, tomo lo que tienes o déjame todo lo que dejaste en garantía, yo lo tomo, es mío. En este caso no solamente tomaba lo que dejó en garantía, tomaba aún sus vidas y eran vendidas las personas como esclavos o eran siervos de aquel que los había adquirido. Wow, ya me imagino la impresión entonces, si vamos nosotros pensando un poquito, teniendo ese pensamiento del primer siglo, hermanos, si vamos nosotros teniendo ese pensamiento de los primeros años, entonces decimos que este hombre estaba en graves y serios problemas. Estaba en graves y serios problemas. Ni sus amigos ni su pueblo podía ayudarle. No había quien pudiese ayudarle. No había quien pudiera decir, ok, yo te presto. Hermanos, si juntáramos todo lo que tenemos nosotros, no nos hubiera alcanzado para decirle, mira, hermano, te vamos a echar la mano, nosotros vamos a vender todo lo que tenemos y vamos a ayudarte con la deuda. No alcanzaría. No alcanzaría para poder pagar esa gran deuda que este hombre tenía para con su señor el rey. Yo no sé si entendamos hacia dónde nos quiere llevar Dios. No sé si vayamos comprendiendo juntos hacia dónde Dios nos quiere encaminar para que podamos entender las dimensiones del perdón que Dios ha otorgado a algunos de nosotros. Es más, si hoy nos pudiéramos y pusiéramos a preguntar, ¿quién de los que está aquí era el que le debía más a Dios? ¿Quién fue de los que estamos acá el que hizo más daño a Dios? ¿Quién de los que estamos acá fue el más pecador contra Dios? Si nos preguntáramos quién fue, eh, yo levantaría primero la mano, creo. Y si pensamos entonces en buscar el perdón por lo que nosotros hicimos para con Dios y dijéramos, ok, entonces, ¿cómo le voy a hacer para ponerme a cuentas con Dios? La verdad es que no alcanzaría, no nos alcanzaría el poder alcanzar el perdón de nuestros propios pecados. Somos sus siervos, repito. Hoy somos sus siervos porque Él nos ha perdonado, porque por su gracia tú y yo hemos sido alcanzados
Y como dijera Pablo a los romanos, no por obras de justicia, no por obras hemos sido alcanzados, por ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho, es que hemos sido perdonados. Solo ha sido por la pura gracia de Dios, hermanos. Solo ha sido, repito, por la pura gracia de Dios. Si tú me dijeras, hermano, pero entonces mi arrepentimiento no cuenta, no cuenta delante de Dios. Tu arrepentimiento es nada, es tu deber. Es tu deber. Y aun cuando Dios no te llamara a arrepentirte, es tu deber arrepentirte. Es tu deber poder entender la gravedad de tu condición espiritual. Es tu deber entender cómo tú estás delante de Dios. Pero aún así, ¿sabes qué? El mismo arrepentimiento es un don de Dios. Nosotros no nos arrepentimos, fíjate, no nos arrepentimos porque un día creo que amanecimos y viendo al cielo dijimos, creo que estoy en deuda con Dios, creo que estoy mal, mi vida está mal delante de Dios, sino que fue su Espíritu Santo, por puro don, por pura gracia, hermanos, Él vino con su Espíritu Santo para convencernos de que tú y yo somos pecadores. Nosotros nos creíamos buenos. Tú y yo hasta hace algún tiempo nos creíamos buenos y decíamos, no, si no soy tan malo. Pero hermano, cuando tú me dices, yo vaya a la iglesia, pero ¿por qué voy a ir a la iglesia? Yo no soy tan malo. Yo no soy tan pecador. Y nos ponemos a comparar con otras personas y decir, si yo no soy como el vecino, yo no soy como el primo, como el hermano, yo no soy como... Y podemos nosotros poner alguna comparación para decir, yo no soy tan malo, yo no necesito, creo, tanto a Dios. Cuando nosotros venimos a Dios, más bien cuando Dios viene a nosotros, cuando Dios viene a nosotros, cuando el Señor comienza eso, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, hermanos, comienza una obra maravillosa en nosotros. Estábamos tan embrutecidos, estamos viciados conforme a la corriente de este mundo, que no distinguíamos entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. No reconocíamos nuestra necesidad que hay de Dios hasta que el Espíritu viene a convencernos de que necesitamos a Dios. Hasta que el Espíritu Santo viene y comienza esa buena obra en nosotros. Por eso es que cuando nosotros comenzamos ahora nuestra nueva vida en Cristo Jesús, venimos a la redención, estamos hablando del nuevo nacimiento. Nuestra vida estaba viciada conforme a la corriente de este mundo. Así que cuando comenzamos nuestras relaciones entre hermanos, comenzamos a trabajar juntos, comenzamos a conocernos tal y como somos. Y cuando comenzamos a trabajar juntos y a conocernos tal y como somos, entendemos o llegamos al entendimiento que yo he de aprender a amar a mi hermano. Empiezo a entender que por la gracia de Dios hoy yo puedo convivir con alguien que vivió una vida de pecado diferente a la mía. Su carácter es diferente al mío. Su temperamento aún es diferente al mío. ¿Y sabes qué, hermano? Es difícil cuando no está el Espíritu de Dios, la gracia de Dios en nosotros. Es difícil porque decía hace un momento, comienza el choque de trenes, hermanos. Y cuando no nos llevamos bien, ya hablaba yo acerca del compañerismo y el amor entre hermanos en el tema de medios de gracia. Es que comenzamos ahí, hermanos, a conocernos tal y como somos. Cuando llegamos al matrimonio, hermanos, el matrimonio saca lo que somos. Es un medio de gracia santificador. Yo no sé si estés de acuerdo. Pero el matrimonio es un medio de gracia que saca lo que somos, lo que hay en nosotros. Ahora recuerdo quién dijo la frase que el hermano César compartía hace unos días.
un consejero bíblico llamado Nicholas Helen, ponía la comparación exactamente sobre el vaso o la taza de agua y la bolsa de té. Cuando tú pones la bolsa de té en el agua caliente, el agua solo saca lo que hay en la bolsa de té. Tú sabes lo que sale un color, sale un sabor. El agua solo saca lo que es, lo que debe o lo que hay ahí en esa bolsa. El matrimonio saca también lo que hay en nosotros, hermanos. Por eso es que él decía, cuando yo llego al matrimonio, entonces me doy cuenta que yo decía antes del matrimonio que yo tenía el fruto del Espíritu Santo. Y cuando yo vengo al matrimonio me doy cuenta que no tengo nada. Y comienzan los problemas y comienzan las dificultades en el matrimonio y comienzan esos desacuerdos. Pero el matrimonio solo saca lo que ya había. El matrimonio es un medio santificador que Dios utiliza como medio de gracia. Y es ahí, hermanos, donde ponemos en práctica esto que el Señor nos quiere hablar, el tema de el perdón y de no ponerle límites al perdón, hermanos. Y de no ponerle límites al perdón. Es bueno conocernos entonces, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo no he aprendido a amar, a perdonar, o no entiendo la dimensión del perdón que se me ha otorgado, es por eso que comienzan los choques entre nosotros. Y como no hay un acuerdo entre nosotros, yo mejor le digo al hermano y a la iglesia, voy a buscar otra iglesia donde me entiendan, donde el mismo pastor esté de mi lado y me diga, hermano, sí estás mal, hermano. Estuvo mal lo que te hicieron. Sí, sí estuvo mal. Sí, estuvo mal lo que el otro hermano te hizo. Sí, sí, sí. Y te compadezca y te abrace y te apapache y te diga, hermano, yo te digo algo, necesitamos entender, llegar al entendimiento de esta parábola. Llegar al entendimiento de esta parábola, hermano. Hubieron hermanos en la historia del cristianismo, han habido hermanos que han dado testimonio del cristianismo aún en momentos difíciles. Me viene a la mente Corrie ten Boom y su hermana, me viene a la mente Elizabeth Elliot, me viene a la mente varios hermanos que el mismo hermano Esteban en la escritura, que sabes qué decía cuando estaba muriendo, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba muriendo, estaba siendo apedreado y él estaba orando todavía con su vista al cielo. No les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta. Se dice de la hermana, las hermanas ten Boom, de la hermana que quedó viva, que en una ocasión que estaba compartiendo una conferencia, exactamente llegó uno de los verdugos y su biógrafo dice que se acercó, lo abrazó y le dijo, yo te perdono y te amo. De aquellos que les causaron daño allá en un campo de concentración, donde una de las hermanas murió aún, donde esta mujer entendía, mis padres murieron también, y otros hermanos murieron, otras personas murieron. Esta persona, esta mujer, a los creo 80 y tantos años, le estaba diciendo a uno de sus verdugos, yo te perdono, no tengo nada contra ti. Vivían en algunos lugares, en unas habitaciones donde habían muchas pulgas, donde ella estaba agradecida y decía en su biografía, Corrie dice que daba gracias a Dios por las pulgas, porque ahí no podían entrar aquellas mujeres a veces para que les levantaban temprano y los atormentaban, las golpeaban, etcétera. Decía, gracias a las pulgas no entran a este lugar.
a los piojos, al maltrato que recibían. Y a veces, no podemos ver a nuestro hermano de frente. Y a veces no podemos ver a aquella otra persona que decimos nos ha hecho daño. Podemos ir viendo, mis hermanos, verso 25, a este como no pudo pagar, se le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Verso 26, entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estaba rogando por misericordia, estaba rogando por compasión, estaba rogando por el perdón. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver la actitud, el perdón de aquel rey. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow. Este texto es maravilloso, hermanos. Este texto es hermoso. Este texto es muy hermoso. Cuando nosotros leemos las cartas apostólicas o el mismo Evangelio de Juan, leemos las cartas apostólicas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice que él dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, de verdad que yo no alcanzo a entender lo que Juan el apóstol vio en Cristo Jesús. Yo no alcanzo a comprender, discúlpame que te diga esto, yo no alcanzo a comprender la magnitud de lo que Juan pudo ver con sus ojos, lleno de gracia y de verdad. Vimos al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cómo vio a Jesucristo perdonando a la gente, perdonando a aquellos que aún le vituperaban, le injuriaban, le jalaban de las barbas, le escupían, lo golpeaban. Decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, en verdad nosotros leemos, alcanzamos a entender un poquito, pero no alcanzamos a entender la dimensión de esas palabras que nuestro Señor Jesucristo estaba pronunciando. Y ese amor y perdón y misericordia que demostró estando en la misma tierra. No lo alcanzamos a comprender. Y es lo que dice el texto, aquel siervo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ni siquiera le dijo, oye, mira, te voy a bajar la deuda. No le dijo, mira, ok, te voy a dar otro plazo más. Mira, ok, mira, vamos a hacer esto, me vas a pagar de esta manera. Vamos a hacer un trato, un acuerdo de cómo vas a pagar. Dice, le perdonó la deuda. Lo exoneró, le perdonó la deuda. Hermanos, puedes imaginarte ahora, podemos imaginarnos cómo se sentía este hombre cuando oye esas palabras. ¿Cómo ha de haber reaccionado? La pregunta es, te pregunto, hermano, ¿cómo crees que reaccionó este hombre cuando oyó que le perdonó la deuda? ¿Qué sentiría? ¿Cómo se ha de haber puesto ese hombre? Después, ¿cómo ha de haber escuchado las palabras que dijo, que vendan a sus hijos, que vendan a su esposa y todo lo que tiene? Ya me imagino la escena. Estaba rogando, dice la escritura. Estaba postrado rogando, pero cuando escucha que le perdonó la deuda, movido a misericordia, le perdonó la deuda, ahora puedo ver algo diferente y estoy asombrado con esta respuesta que Dios le da a este hombre que estaba endeudado. Estoy sorprendido porque por lo menos dije, si yo hubiera estado entonces en el lugar del rey, le hubiera dicho, oye, mira, ahora vas a hacer esto, o vas a servir en el palacio, vas a ser mi siervo. Le perdonó la deuda.
creo que la escritura, hermanos, se interpreta a sí misma. La escritura se entiende a sí misma. Y cuando nosotros la leemos, hermanos, podemos ver ese carácter, podemos ver esa naturaleza, podemos ver esos atributos de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es de perdonador, hermanos? No solo en este texto, hay muchos versículos donde el Señor nos habla. Por ejemplo, en el Salmo 103 dice que no nos ha tratado según nuestros pecados, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos de la tierra, así es de grande, mis hermanos, la misericordia de nuestro Señor. Así es la misericordia y la gracia de Dios, hermanos. Así es de grande su amor. Él se conmueve de esta manera aún. Y hace misericordia, tiene compasión, decía, de, de sus siervos. Entonces, verso 28, veremos esa falta de perdón del siervo. Dice aquí, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Recuerdas tú aquel buen señor que salió a buscar siervos para ir a trabajar a la viña? ¿Cuánto le dijo que le iba a dar con aquellos que llegaron temprano? 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuánto les dijo? Te voy a dar ¿cuánto? Un denario. O sea, un denario, hermanos, para que vayamos comprendiendo todos juntos. Un denario era el salario de un jornalero. ¿Cuánto debía este hombre a aquel otro hombre? ¿Ah? 100 denarios. Podemos decir 3 meses y días de trabajo. A 192,000 años de trabajo. ¿Vamos entendiendo? 192,000 años de trabajo contra 100 días de trabajo. ¿Mm? Yo creo que si voy al día, puedo pagarle tal vez en 2 años. Le voy dando pagos chiquitos, como dijeran las tiendas aquellas, y pago como en unos 2 años. Le digo, mira, espérame, ten paciencia conmigo. No sé si alguien te ha cobrado, pero déjame decirte que los cobradores de esas tiendas de pagos chiquitos, de que es parte de tu vida, esas tiendas, ¿ves? Cuando te cobran, hermano, te atrasas un día, te cobran intereses. Y te atrasaste varios días y son como una garrapata, no se despegan, bien pegadas están. Y el teléfono suena, y la puerta suena, y el timbre suena. No, no me han llegado a cobrar, pero he visto cómo llegan a cobrar. ¿Le puedes decir al vecino que le dejo una notificación? Déjalo ahí, le digo, no sé si se lo entregue, pero déjalo ahí. No lo veo seguido, la verdad es que aunque estamos cerca, pero no nos vemos seguido. Y te dice claramente, es que nos debe. ¿Y a mí qué me interesa? Pero, wow, su manera de cobrar. Yo no sé si este consiervo tuvo clases en esas tiendas, sinceramente. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, ¿te imaginas cómo estaba haciendo de él? Y le ahogaba. Lo tenía del cuello. Lo tenía del cuello, hermanos. Y es que exactamente esta comparación nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser
Y podemos ahorita a leer, sí o no, hasta como que nos entra ese celo, esa ira, hermanos, ese enojo. ¿No te entra ese enojo, hermano, al ver esa actitud de ese hombre? ¿No te molesta al leer esa actitud de ese hombre? Dices, ¿cómo es posible? Le perdonaron una super deuda y 100 días de trabajo no quiso perdonar. Y dices, ¿cómo puede ser? Quiere llevarnos lo racional, Dios. Quiere que razonemos un poquito y podamos decir nosotros como David, cuando vino el profeta Natán y le dijo, mira, el vecino aquel tenía ganado, ovejas y todo, pero mira, vino otro vecino para ofrecerle de comer, no le da de lo que tiene, sino va y le roba al otro, su vecino, su prójimo, que tenía solo una ovejita, que dormía con él, que la quería mucho, y se la arrebató y se la robó y la mató, la sacrificó y se la presentó para comer al otro que vino de visita. Y David, cuando escucha eso, se enfurece y dice, ¿quién es ese tal hombre es digno de muerte? Wow, ¿y sabes qué? Le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Hermanos, a veces actuamos como ese hombre. A veces somos como ese hombre que así tomamos a nuestro prójimo y no queremos perdonar a nuestro prójimo. Y cuando a veces nos presentamos y buscamos ayuda, hermano, es que pareciera que tienes una autoestima muy baja y cuando escuchamos a la gente dices, wow, este tiene una autoestima muy alta. Parece que tiene una autoestima baja, no. Esta persona tiene una gran autoestima, porque normalmente no vemos cuando nosotros hacemos algo, nos damos cuenta cuando alguien nos hace algo. No sé si tenemos sensores, no sé qué tenemos, pero cuando algo sucede en contra nuestra, reaccionamos prontamente, pero cuando nosotros somos los que herimos, cuando somos los que herimos, los que ofendemos, créeme, no vemos eso. No nos damos cuenta de la ofensa. No nos damos cuenta de la ofensa. Y si nos hemos dado cuenta, queremos evitar a aquellos hermanos, queremos evitar a aquella persona, queremos evitar encontrarnos con esta o X o Y persona. A veces actuamos como esta persona, hermanos. A veces actuamos de esa manera. No hay perdón en nosotros. Hermanos, si Dios ha operado ese gran perdón, si Dios te ha dado por su gracia ese perdón, hermano, hermana, ¿tú crees que es más grande la falta que han cometido contra ti? ¿Tú crees que han pecado más gravemente contigo que tú el pecado que cometiste? ¿No ves cómo pecaste contra el Señor, contra el Dios del universo? ¿No ves que si juntas todas tus justicias no alcanza ni para asomarte a cientos de metros de Dios? Es por la pura gracia que tú y yo somos perdonados. No es por una obra de justicia que tú y yo hemos sido perdonados. Ha sido por su pura gracia. Ha sido porque simplemente Él ha querido perdonarnos. Porque alguien que tenía la cantidad para pagar nuestro pecado, la justicia que merecíamos recibir de parte de Dios, la justicia que tú y yo merecíamos recibir. Porque de hecho, cuando algo nos hacen, buscamos justicia, ¿cierto? Buscamos que se nos haga justicia. Acércate a Dios y dile, Señor, hazme justicia. Si tú crees que te han ofendido, bueno, acércate a Dios y dile, Señor, hazme justicia. Preséntate ante Él. Preséntate ante Él.
y verás que la única justicia que tú mereces es que seas mandado al infierno por lo que tú has hecho. Dios da gracia, Dios da misericordia. Él otorga su gracia y su misericordia a aquellos que no lo merecen. Si pedimos justicia, créeme, estamos perdidos. Pero si buscamos misericordia, si buscamos gracia, el único que la puede otorgar es Dios, por el sacrificio que aquella persona hizo en la cruz para recibir la justicia de Dios, en quien se manifestó la justicia de Dios, y solamente fue en Cristo Jesús. El único que pagó entonces ese perdón fue Dios. El único que le alcanzaba para pagar esa deuda y recibir esa justicia de Dios es Cristo, y lo vemos recibiéndolo en la cruz. Leamos Isaías 53 y nos daremos cuenta que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Hoy tú y yo tenemos paz porque alguien recibió la justicia de Dios. Fue Cristo el que recibió esa justicia. Recibió el castigo. El justo se puso por los injustos. El justo se puso en lugar de los injustos para recibir, repito, la justicia de Dios. Así que cuando querramos buscar justicia, hermano, cuando busquemos de Dios justicia, mejor primero, hermanos, examinemos nuestros corazones y preguntémonos cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo perdonamos a nuestro prójimo? ¿Cómo nos llevamos con nuestro prójimo? Ahora mismo, si tú crees tener algo en contra de alguien, aún de un hermano, de una hermana, mejor es que te acerques. Si vas camino al altar y recuerdas y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, contra tu prójimo, ve y ponte a cuentas. Sabes que la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos. Y esa es la oración modelo que tú y yo hemos de estar haciendo cada día. Cada día. Necesitamos aprender a amar, a perdonar, a mostrar gracia a lo que de gracia hemos recibido. Eso es importante, hermanos. Mas él lo quiso, dice el verso 30. Ya vamos a terminar, hermanos. Ruego su paciencia. Eran 2 horas, lo vamos a reducir un poquito. Así que seanme pacientes, por favor, hermanos. Si tienes un poco de sueño, cansancio, ponte de pie, no hay problema. Lo importante es que sigamos acá y podamos recibir, entender juntos esta palabra, hermanos. Es importante, de verdad. Es importante. Este tema causa divisiones en iglesias. Este tema causa divisiones entre hermanos. Este tema causa problemas en el matrimonio cuando no lo entendemos. Este tema causa dificultades en las familias, y es por eso que hoy vemos como si una bomba hubiera caído en esa familia. Se destruyen cuando no sabemos perdonar, cuando no sabemos tener esas buenas relaciones entre hermanos, vivir en esa armonía. Oh, hermanos, cuando hay armonía, hermano, qué cosa tan diferente. Cuando entendemos estas verdades, a veces es mejor, dices, yo recibo el agravio, yo sufro el agravio. Hay momentos en el que uno calla y recibe, sufre el agravio, créeme, cuando está el amor de Dios en nosotros. Y hay momentos en el que claro que tenemos que ir a hablar con nuestro prójimo, con nuestro hermano, para hacerle volver de su mal camino. Eso nos manda también la Escritura en el libro de Santiago. Entonces, hermanos, por favor, mas él no quiso, sino que él se fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda.
A veces somos así como ese hombre, no queremos perdonar, no queremos mostrar misericordia, no queremos mostrar gracia, hermanos. No hay en nosotros compasión, así como hemos recibido la compasión y la misericordia y la gracia de Dios. No queremos nosotros mostrar eso mismo. Viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Oh, tú piensas que Dios no ve. Nosotros pensamos que Dios no ve cuando tenemos dificultades y problemas y tenemos choques y tenemos roces y tenemos por ahí alguna que otra dificultad con nuestro hermano. Pensamos que Dios no ve, pero Dios ve, hermanos. Dios está al pendiente de nuestras vidas. Dios está al pendiente del hermano a quien ofendemos. Dios está guardando la vida de nuestro hermano. Entonces, hermanos, entonces llamándole su señor, verso 32, le dijo, siervo malvado. Podemos ver aquí, hermanos, este último acto. Cómo Dios reacciona cuando alguien no perdona. Podemos ver la reacción de Dios a la falta de perdón. Llamándole su señor le dijo, siervo malvado, siervo malvado, hermanos. La reacción del rey fue esta. Le dice siervo malvado por no porque no vaya perdonado, sino porque él no quiso ser o mostrar esa misma misericordia, compasión que él había recibido. Dios nos puede llamar igual siervos malvados, siervo malvado, sierva malvada, cuando hay falta de perdón en nosotros. Dios también nos dice lo mismo, siervo malvado, cuando no perdonamos, cuando creemos que somos más importantes que la otra persona o que Dios mismo. Somos siervos malvados, estamos actuando con esa misma malicia que ese siervo. No entendemos la misericordia que hemos recibido. No hemos comprendido la gracia que hemos recibido, hermanos. Y tienen que llamar a alguien que no perdona, siervo malvado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esas mismas palabras que este siervo estaba diciéndole a ese rey, ten misericordia, te lo pagaré todo, eran las mismas palabras que estaba escuchando de su consiervo. Acababa de salir del tribunal, acababa de salir de la corte donde el rey le había perdonado. Me imagino que estaba contento, agradecido, alegre, y se encuentra con aquel que le debe. Oh, sí, porque cuando venimos a la iglesia, hermanos, decimos que, oh, siento paz, me gusta, siento bonito cuando vengo a la iglesia, sí. Pero cuando te encuentras con tu prójimo, cuando tú sabes que tienes algo con tu prójimo, es la reacción de nosotros cuando no hemos perdonado. No podemos abrazarlo en armonía, con mucho gusto, con alegría. No podemos nosotros recibirlo fuertemente, extenderle la mano de amistad, en señal de amistad, porque hay algo en contra de este hermano. O tal vez Dios hoy nos diga también siervos malvados, siervo malvado, siervo malvado, porque no haces lo mismo que yo he mostrado contigo. No muestras misericordia, no muestras compasión, no das de gracia lo que de gracia has recibido. Y cuando necesitamos de verdad, estar orando aún, estar pidiendo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos orar de esa manera también cada día. Necesitamos aprender a perdonar, hermanos. Dios también ve cuando nosotros no perdonamos. Así que, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Le dice el Señor, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también, verso 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermano, terminamos diciendo lo siguiente: no querramos ser corregidos por Dios. Si no perdonamos, vamos a ser corregidos por Dios. Si no perdonamos, vamos igual a ser echados en la cárcel, como este dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La disciplina también la aplica Dios a sus hijos. Dios va a disciplinar y lo va a hacer de una manera dura. Dios va a disciplinar de una manera fuerte si no queremos perdonar a nuestro hermano sus ofensas. Hermanos, lo único que yo quisiera y deseo es que tú y yo alcancemos a entender las dimensiones del perdón, de esa gracia que hemos recibido de parte de Dios para poder convivir, poder tener esas relaciones fuertes con nuestros hermanos y podamos crecer y madurar juntos como iglesia bíblica, hermanos. Podamos juntos crecer en armonía como una iglesia de Dios, como hijos de Dios, que podamos alcanzar entonces esas dimensiones del perdón. Quisiera terminar ahí haciendo una oración en nuestro lugar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias también por su paciencia que han tenido en este día al estar acá. Gracias porque has fortalecido sus vidas, sus almas, como lo haces para conmigo también, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, más de tu gracia, para poder perdonar, para poder amar, Señor. No, no queremos oír esa palabra, siervo malvado. Más bien que seamos esos siervos que glorifican tu nombre cuando perdonamos, cuando amamos, aun cuando sufrimos el agravio, Señor. Muchas gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.